Ahí estamos. Varias propiedades, ¿no es cierto? Que en el fondo las propiedades de las potencias y las propiedades de cualquier, digamos, rama de los números, porque más adelante tal vez ustedes van a aprender raíces, logaritmos, y todos esos tienen propiedades. Todas las propiedades tienen el objetivo de poder simplificar una operación matemática, poder encontrar atajos, poder encontrar caminos más cortos para llegar a un resultado. Entonces, la idea es que usted se las aprenda, sepa qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer con algún tipo, con algún tipo de grupo de operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, vimos con las fracciones qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Pasamos todas las propiedades, ¿no es cierto?, de la multiplicación y la adición en las fracciones. Y ahora pasamos a las propiedades de las potencias. Entonces, la idea es que usted, al aprender estas propiedades, no es que se las aprenda de memoria así, diciendo, ah, esta propiedad dice esto y esto, sino que si usted ve una operación, sepa qué es lo que puede hacer. Entonces, en resumen, hasta ahora, voy a resumir para que podamos, digamos, recordar esto. Eh, Dijimos varias cosas. Primero, la primera propiedad que mencionamos es que si yo tengo una potencia negativa que está elevada a un exponente, ¿no es cierto?, par, eh, eso siempre va a ser, el resultado de eso siempre va a ser positivo. Si yo tengo una potencia de base negativa a un exponente impar, eso siempre va a ser negativo. Escrita de esa forma. Y si yo tengo un exponente, o sea, una potencia de esa manera, eso siempre va a ser negativo. Independiente si el exponente es par o impar. Porque dijimos que yo no voy a aplicar el exponente al signo, sino que solamente lo aplico al número. Y por lo tanto el resultado es siempre negativo porque aplico el signo al final. Bien, eso fue lo primero que vimos. De hecho, nos ocupamos toda una clase para explicar esa propiedad. Después lo segundo fue que cualquier potencia elevada a cero es 1. Y en la clase pasada nos dedicamos a explicar en detalle por qué, ¿no es cierto? Por qué una potencia elevada a cero es 1. En segundo lugar, hablamos sobre el inverso multiplicativo. O sea, en tercer lugar, cualquier potencia elevada a un exponente negativo es igual a su inverso multiplicativo. Es decir, a eso. ¿Sí? En cuarto lugar, hablamos sobre dos potencias de igual base, pero distinto exponente que se están multiplicando. Y nosotros dijimos que ahí teníamos que conservar la base de esa potencia y sumar los exponentes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? Estoy recordando lo que hemos visto en las dos últimas clases, ¿ya? Las dos últimas clases nos hemos dedicado a explicar esto en detalle, solamente que estoy haciendo una recapitulación para que entendamos, digamos, cuando entremos al nuevo contenido, que en el fondo vamos a seguir sumando propiedades nomás. ¿Alguna consulta con eso? ¿Ninguna? Puede hacerla a través del chat o... Ya, Matilde me dice que no. ¿Alguien más tiene alguna consulta o confirmarme simplemente que está claro lo que estoy recordando, digamos, porque estamos recordando esas propiedades? Antes de cambiar de paginita aquí, bien, si no hay ninguna pregunta, entonces avanzo con la número 5. La número 5 nos dice que si yo tengo dos potencias de igual base, pero que ahora se están dividiendo, entonces yo tengo que conservar esa base y restar los exponentes. Esa fue una quinta propiedad nosotros que vimos y después hicimos un ejercicio súper largo
donde finalmente el resultado era 1, ¿se acuerdan? Aplicando estas dos últimas propiedades, aplicando la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base y aplicando la división de potencias de igual base, y el resultado final nos daba 1. ¿Sí? Bien, hasta ahí hemos llegado. Entonces, ahora vamos a hacer, digamos, una aplicación, digamos, un recordatorio, o vamos a fundir, vamos a juntar lo que hablamos sobre fracciones, digamos, desde el punto de vista más que nada del concepto, simplemente del concepto, y lo que estamos viendo de potencia. Porque ahora vamos a dedicarnos a revisar las propiedades que tienen que ver con las potencias de base racional. Y exponente entero. Exponente entero. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a que estas potencias que vamos a ver ahora van a tener esta forma. Yo sé que la hemos visto, hemos puesto varios ejemplos, la hemos mencionado, y hemos dicho varias cosas, pero ahora vamos como a tomarlas desde un principio y vamos a explicar cómo aplicar las potencias a una fracción en el fondo. Porque hasta ahora nosotros habíamos visto solamente potencias de esa forma, ¿no es cierto? De esta. Es decir, hemos visto potencias de base entera y exponente entero. Pero ahora vamos a ver potencias de base racional, es decir, de fracciones, con un exponente entero. Entonces, si bien muchas de las propiedades se aplican de la misma manera, eh, tenemos que ver algunas diferencias porque hay algunos detallitos que hay que tomar en cuenta, o para el caso de que cuando ustedes se encuentren con ejercicios de este tipo, sepan qué hacer con ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, repito, potencias de base racional, es decir, fracciones. La base es una fracción y el exponente es un número entero. Entonces, cuando yo tengo una potencia de este tipo, en el fondo lo que yo tengo que hacer es aplicar ese exponente al numerador y al denominador por separado. Es decir, me queda así. Y eso obviamente multiplica A por A y B por B por B n veces. Veamos un ejemplo concreto. 2 tercios elevado a 2. Según lo que estoy viendo ahí arriba, tengo que tomar el 2, elevarlo a 2, el 3, elevarlo a 2. Me va a quedar 2 por 2 partido 3 por 3, ¿no es cierto? Porque estoy multiplicando tanto el numerador como el denominador dos veces por sí mismo. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Me queda 9 cuartos. O sea, 4 novenos, perdón. ¿Sí? Esa es en el fondo una potencia de igual base, o sea, de bases racionales, perdón, y exponente entero. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular un ejercicio de este tipo. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos 0,5 al cubo, le restamos 4 tercios al cubo y, perdón, y restamos 5 cuartos a la cuarta. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que nosotros deberíamos hacer aquí? No sé si voy a compartir de nuevo porque parece que se quedó pegada la pizarra.
Ahí está. Entonces, hicimos acá arriba un resumen, ¿no es cierto?, de lo que significa una potencia de base fraccionaria o racional que está elevada a un exponente n. Yo elevo ese a n, ¿no es cierto?, dividido por... Sí, eso Elías me hizo ver que se había quedado pegada a la pizarra, por eso la recargué, ¿ya? Ahí está, digamos, lo que había escrito. Entonces, esta fracción, ¿no es cierto?, elevada a n, en el fondo yo aplico ese exponente al numerador, al a, y aplico ese exponente al b, que es el denominador. Y entonces voy a multiplicar el numerador n veces y el denominador n veces. Pusimos un ejemplo, 2 tercios elevado al cuadrado es el 2, el numerador elevado al cuadrado, y el denominador el 3 elevado al cuadrado. Entonces sería 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9, 4 novenos sería el resultado de esa fracción. Entonces, ahora vamos a referirnos o vamos a meternos en este ejercicio, que es una resta de 3 fracciones que están, o de 3 racionales que están elevados a un exponente. Entonces, vamos a... esta decimal, el primer paso que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio es transformar los decimales a fracciones. Es lo más fácil. Entonces recordemos que cuando transformamos un decimal finito, es el 5, como entero, ¿no es cierto? Lo partimos por un número 1, y como tenemos un solo decimal, que es el 5, le agregamos un solo 0. 5 décimos. Pero podemos simplificarlo para que nos quede aún más pequeñito el número. Esto obviamente, eso todo está elevado a 3, menos 4 tercios elevado a 3, menos 5 cuartos elevado a 4. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar de página. 5 décimos elevado a 3, menos 4 tercios elevado a 3, menos 5 medios elevado a 4. Sí, eso fue lo que pusimos en la página anterior. Perfecto, entonces. Vamos a simplificar la primera fracción porque podemos simplificarla por 2, ¿no es cierto? Podemos dividir por 2 arriba y abajo. Si dividimos vamos a dividir por 5. Simplificar por 5. Dividimos por 5 arriba, nos queda 1. Dividimos por 5 abajo, nos queda 2. Así que eso está elevado a 3, menos 4 tercios elevado a 3, menos 5 medios elevado a 4. Entonces ahora aplicamos las potencias. Recordemos que no vamos a ponernos a restar, ¿no es cierto? Primero, no podemos restar porque o sea, no son multiplicaciones. Digamos, las propiedades que nosotros dijimos son para el caso de multiplicaciones de potencias de igual base, para divisiones de potencias de igual base, pero no para sumas y restas. Para sumas y restas tenemos que aplicar primero la potencia. Entonces, en este caso, aplicamos la potencia dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Este 3 elevaría los dos números que están adentro, ese 3 también, y este 4 ahí. Por tanto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 al cubo partido por 2 al cubo, menos 4 al cubo partido por 3 al cubo, menos 5 a la cuarta partido por 2 a la cuarta. Entonces ahora vamos elevando estos números. 1 al cubo es 1. 2 al cubo es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 4 al cubo sería 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 3 al cubo, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Y hasta ahí nomás llegué. 125 por 5 nos da 625. Y 625 por 5 nos da 3125. Ahí estaba, a la cuarta era, ¿no?
Ah, no, perdón, era la cuarta, no la quinta. Me pasé en una. Es 625 nomás. ¿Ya? Y 2 a la cuarta sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Ahí tendríamos la resta o suma de todos esos valores. Entonces, como es una resta y son todos los decimales diferentes, o sea, todos los denominadores distintos, yo aquí tengo una opción, que es multiplicar todo, hacer una distribución mejor para que sea más fácil para ustedes de entenderlo. Entonces vamos a hacer las dos primeras fracciones. Vamos a multiplicar 8 por 27. Recuerden que multiplicamos esos denominadores, ¿sí? Entonces nos da 27 por 8, 216. Vamos a cambiar aquí, 216. Vamos a volver, vamos a multiplicar ahora eso, 27 por 1. Y eso me da, obviamente, 27. Menos, porque se están restando. Ahora vamos a multiplicar esos dos. 64 por 8. 512. Y eso menos 625 menos 16. O sea, dividido por 16, perdón. Ahí. Entonces hacemos esa resta. Nos queda 512 menos 27. O, perdón, 27 menos 512. Y eso nos da menos 485. Dividido por 216. Menos 625 partido por 16. Y ahora nuevamente multiplicamos estos dos. Voy a hacerlo un poquito más abajo. Ahí sí. Entonces 216 por 16 me da 3456. Y ahora multiplicamos cruzado con esos dos. Que 485 por 16. Eso nos da 7760. 7760. Pero estamos multiplicando un número negativo por uno positivo. Así que nos da negativo. Y eso menos, porque hay un signo menos ahí, ahora vamos a multiplicar esos dos, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 625 por 216. Nos da 135.000. Y ahora hacemos esa suma, porque son los dos números negativos. 135.000 más 7.760. Y nos queda 142.760. Dividido por 3.456. Obviamente usted se puede simplificar por, a lo mejor por 4 o por 2, ¿no es cierto? Y podemos hacer una fracción más pequeña. Pero ahí podríamos llegar ya a una primera instancia. Déjeme ver por cuánto puedo simplificarlo. El 456. Ya, podemos simplificarlo por 4 inmediatamente, ya para hacerlo un poquito más rápido. Entonces me queda 142.760, dividido por 4 arriba, me queda 35.690. Y el de abajo, 3.456 dividido por 4, me queda 864. Eso todavía lo podemos simplificar. 4,
690. Ya, 4 ya no se puede. Por 2. 35.690 dividido por 2. Nos queda 17.845 dividido por 864 dividido por 2, 432. Y ahí nomás lo vamos a dejar. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. Es un ejercicio bastante largo, pero son todos procesos y pasos que ya hemos revisado. Es decir, lo único nuevo, en el fondo, fue que teníamos 3 fracciones elevadas. Entonces, ¿qué hicimos? El paso inicial es introducir este decimal, perdón, este exponente a la fracción, es decir, a los numeradores y a los denominadores, en cada una de las fracciones que estaban elevadas. Porque anteriormente lo único que hicimos fue transformar ese decimal, lo transformamos en esa fracción. Y después esa fracción, en la segunda página aquí, lo simplificamos. 5 décimos lo transformamos en un medio. Entonces, luego recién empezamos a aplicar las potencias dentro de las fracciones. Al numerador, el 1, al denominador, el 2, al 4, ¿no es cierto?, que era el numerador, le aplicamos el 3, y al 3, que era el denominador, el 3 también. Y así, ¿no es cierto? Y después ya lo único que hicimos fue sumar y restar fracciones. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Queda bastante largo, repito, pero importante, digamos, de poder asociar. ¿O alguna pregunta? Ya, quiero hacer una aclaración con respecto a las fracciones. Una pequeña aclaración con respecto a las fracciones. Aquí tuvimos varias fracciones negativas. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tuvimos esta fracción que era menos 485 partido por 216. Y aquí tuvimos menos 625 partido por 16. Ahí tenemos otro signo negativo. Pero si ustedes se dan cuenta, en la primera fracción, el signo negativo está en el numerador. Y en la segunda fracción, el signo negativo está en el centro, entre el numerador y el denominador, como que fuera una operación. Alguno se podría preguntar, ¿hay diferencia entre el primer caso y el segundo caso? Y la respuesta es no, no hay diferencia. Y le voy a anotar aquí lo siguiente. Si yo tengo A partido por B, que es negativo, es lo mismo que yo diga que A es negativo partido por B. E incluso es lo mismo que yo diga que A partido por B es negativo. Esos 3 casos es lo mismo. En los 3 casos, la fracción en su conjunto es negativa. O sea, si el numerador o el denominador es negativo, la fracción automáticamente se hace negativa. ¿Por qué? Por la regla de los signos. Porque si yo, por ejemplo, tengo... voy a escribir como número entero, ¿sí? O sea, como fracciones que me den un número entero para que me entiendan bien. Si yo tengo 4 medios y el negativo es el 4, yo estoy dividiendo 4 dividido por 2, ¿no es cierto? Eso me da 2. El valor absoluto me da 2. Pero si yo aplico la regla de los signos, estoy dividiendo un número negativo por uno positivo. Y menos por menos es menos. Ahora hagamos lo contrario. Si yo estoy dividiendo 4 dividido por menos 2, también me da 2. Y ahora estoy dividiendo un número positivo por uno negativo. Así que más por menos me da menos. Así que en ambos casos, el resultado de la fracción completa es negativa. Y por eso es que se cumple lo que está ahí arriba. Que puede ser el signo negativo para toda la fracción, para el numerador o para el denominador. Y en cualquiera de los casos, el resultado es un resultado negativo. ¿Estamos claros con esa? Es como una aclaración, un punto aparte, digamos, para poder ir reforzando detalles, digamos, de los ejercicios que muchas veces a algunos les puede costar encontrar el resultado final simplemente por un tema de signo. Bien, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente, digamos, propiedad. Y esta propiedad es algo conocido, ya nosotros ya habíamos conversado de esto, pero no lo habíamos aplicado específicamente a una fracción.
Recuerde que estamos viendo propiedades de base racional. Si yo tengo una fracción AB elevado a un exponente negativo, a menos n, esto es igual a b por a elevado a n. Esto ya lo habíamos mencionado cuando explicamos el inverso multiplicativo, habíamos dado ejemplos también de esto concreto. Por ejemplo, si yo tengo 3 medios elevado a menos 2, eso es 2 tercios elevado a 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invertir, pasar el numerador al denominador y viceversa, el denominador al numerador, y el signo pasa a ser positivo aquí, ¿no es cierto? Pasa a ser positivo. Ahora, y si aplicamos ahora el exponente, nos va a quedar que eso es 2 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. Y eso es igual a 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9. 9 cuartos. Y ese sería el resultado. Veamos otro ejemplo. Yo tengo 5 cuartos elevado a menos 3. Eso es igual a 4 quintos elevado a 3. Eso es igual a 4 elevado a 3, 5 elevado a 3. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Y me queda 64, 125 avos. Bien, ¿hay alguna consulta con esa segunda propiedad que, repito, es una propiedad que ya habíamos mencionado, solamente la estamos aplicando ahora específicamente a cualquier fracción, porque en el caso anterior la aplicábamos a un entero, y ese entero se transformaba en su inverso multiplicativo. En todo caso, aquí, en estos dos ejemplos que yo puse, el 2 tercios que está ahí es el inverso multiplicativo de 3 medios. Y el 4 quintos que está aquí es el inverso multiplicativo de 5 cuartos. Es el mismo concepto, es decir, es lo mismo. Solamente que ya no hay un 1 arriba, sino que está el denominador que estaba en la fracción original. Me explico. Nosotros, por ejemplo, habíamos dicho que 2 elevado a menos 2 era un medio, y ese un medio estaba elevado a 2. Digamos, ese 2 estaba elevado al cuadrado. Así que eso me daba un cuarto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este entero yo lo estaba partiendo por 1, entonces ese 1 pasa allá arriba y ese 2 pasa allá abajo. Y yo estoy elevando al cuadrado el 2, ¿no? Porque obviamente el 1 al cuadrado siempre va a ser 1, así que por eso que no se coloca. Entonces ahora, en vez de poner esto, nosotros estamos reemplazando, ¿no es cierto?, esto, ese 1 por un 4, porque ahora es 3 cuartos, elevado a menos 3. Entonces me va a quedar que eso es igual a 4 tercios elevado a 3. Y eso es igual a 4 elevado a 3, partido por 3 elevado a 3, y eso es igual a 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 64, 27 avos. Bien, ¿alguna consulta con respecto a esa parte de esta propiedad? Solamente recordar que si está elevado a un exponente negativo, la fracción se invierte. Se da vuelta y el exponente queda positivo. Eso es todo. Ahora, ¿qué piensan ustedes si yo hago, vamos a ver esta otra propiedad, pero que es una repetición igual? Pero solamente, repito, estoy especificando para las fracciones. Si yo tuviera 2 tercios elevado a 0, ¿igual a cuánto es eso? 2 tercios elevado a 0. A 1. A 1, muy bien. Dijimos que cualquier número elevado a 0 es siempre 1. Ya sea entero o fracción, da lo mismo. Yo elevo una fracción a 0, es 1. Y eso, ahora si nosotros aplicamos el principio de aplicar la potencia a la fracción, nos quedaría, voy a hacer solamente el detalle, 2 tercios elevado a 0, me va a quedar que 2 elevado a 0 partido por 3 elevado a 0. 2 elevado a 0 es 1, 3 elevado a 0 es 1, y 1 dividido por 1 es 1. Así que es lo mismo. Solamente aquí está el detalle, digamos, de por qué 2 tercios elevado a 0 da 1. Pero en el fondo es el mismo resultado.
Ya, y vamos a terminar con la última propiedad que tiene que ver con potencia de una potencia, de un racional. Es decir, si yo tengo esta potencia, perdón, esta fracción elevado a n, y ese n está elevado a m, entonces el resultado de eso va a ser a partido por b de n por m. Es decir, en el fondo, estos dos exponentes se multiplican entre sí. Veamos un ejemplo. 1/2 elevado al cuadrado y eso elevado a 3. Eso me va a quedar igual a 1/2 elevado a 2 por 3. Y eso me va a quedar 1/2 elevado a 6. Y ese 6 es que yo aplico ahora a la fracción. Me va a quedar 1 elevado a 6, 2 elevado a 6. Entonces, 1 elevado a 6 es 1. Recuerden que siempre el 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Y eso partido por 2 elevado a 6 sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. 1 partido por 64. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Ahora, esto, yo creo que esto se lo había mencionado yo, que esto es diferente a si yo tuviera un a elevado a n y ese n está elevado a m. Esas son cosas distintas. ¿Sí? Eso es diferente a eso. No es lo mismo. Porque aquí, repito, yo estoy elevando la potencia completa. Aquí yo solamente estoy elevando el exponente. Entonces, normalmente el resultado de esta primera opción es mucho mayor que este. Y mientras más grandes son los exponentes, más grande es también la diferencia. Si vemos un ejemplo, 2 elevado a 2 y es elevado a 3 es diferente que 2 elevado a 2 y eso elevado a 3. Por en este caso yo voy a elevar 2 a 3 y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 6. Así que me queda 2 elevado a 6. Y aquí, pero aquí, bueno, coincidió que me dio lo mismo. Vamos a hacer con otro número para que no coincida, porque si no se puede prestar para confusión. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a elevar 3 elevado a 2. Y aquí vamos a poner 3 elevado a 2. Ahí sí. Aquí 3 por 2, 6. O sea, 3 por 3, 9 me da acá. 3 por 3, 9. Porque estoy elevando el 3 al cuadrado. Y aquí 3 por 2, 6. Entonces me quedan cosas diferentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Consulta? Con respecto a esta última propiedad de una potencia de una potencia. No entendí. ¿Qué parte no entendió? ¿La última explicación de por qué no es lo mismo o eso no entendió? Porque no es lo mismo. Ah, ya, ¿por qué no es lo mismo? Perfecto. Voy a escribirlo con más detalle entonces. A ver, supongamos que yo tengo acá, voy a poner el mismo ejemplo, pero voy a poner el detalle. 2 elevado a 3 y ese 3 elevado a 2 significa que 2 está elevado a 3 por 3, ¿no es cierto? Porque estoy elevando esa potencia al cuadrado. Y elevar la potencia que es 3 al cuadrado significa multiplicar 3 por 3 dos veces. O el 3 por sí mismo dos veces. Y eso me queda igual a 2 elevado a 9, porque 3 por 3 es 9. En cambio, en la otra, yo estoy elevando
2 elevado a 3 y eso elevado a 2. Entonces, según esta propiedad que vimos aquí, ¿no es cierto? Yo tengo que multiplicar esos exponentes entre sí. Ahí, ¿viste? Multiplicado. Entonces, en este caso, voy a multiplicar 3 por 2, 3 por 2, y eso me va a quedar 3 por 2, y eso me va a quedar 2 elevado a 6, porque 2 por 3 es 6. Entonces, obviamente, 2 elevado a 9 es mucho más grande que 2 elevado a 6. Lo hacemos con la calculadora rápidamente. 2 elevado a 6 me da 64, y 2 elevado a 9 me da 512. Mira la gran diferencia. Se aleja mucho, digamos, el resultado solamente porque a medida que vamos aumentando la potencia, los resultados cada vez se alejan más entre sí. ¿Se entendió ahora por qué es distinto o no? Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Con eso estaríamos terminando las propiedades de las potencias de base racional. Después la próxima clase vamos a ver algunos otros detalles de algunas otras propiedades que nos quedan de la base racional, pero que en el fondo es lo mismo, que habíamos estado revisando para las potencias de base entera. Es lo mismo. Cuando se multiplican, cuando se dividen, es más o menos lo mismo. En el fondo siempre tienen que aplicar el mismo principio, ¿ya? Después al final vamos a hacer un resumen para que se puedan recapitular bien, digamos, cada una de estas propiedades. ¿Alguna otra pregunta? En todo caso, la clase fue grabada, así que después la pueden ver todas las veces que necesiten para poder recordar eh, los conceptos que hemos revisado hasta aquí. Bien, chiquillos. Me despido entonces, si no hay más dudas o más consultas, y ya nos vemos la próxima semana, me parece. ¿Sí? Bien, chiquillos, estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima semana.